Buenas, este video es para la recuperación de automatismos con el profesor de Luis Vargas. Mi nombre es Santiago Bermúdez y voy a proceder explicando todos los circuitos. Primero que todo tenemos un contactor y como verán, esto es una bobina. La bobina viene en medio de este contactor y tendrá unos auxiliares que se llaman 13 y 14, los cuales al hacer contacto se cierran y mantienen la bobina encendida. Estos pulsadores son como estos, que en este caso el normalmente cerrado sería el verde, y normalmente abierto es lo mismo, sino que sin abierto, sin hacer contacto. Y los contactos auxiliares, los que vamos a utilizar, se denominan 53, 54, 61, 62, 71, 72 y 83, 84. Bueno, comienzo proceder explicando el circuito número 1. El circuito número 1, aquí está. Acá tenemos una bobina y la fase del neutro. Lo primero que hará el circuito es pasar y energizará la bobina, haciendo que estos contactos se cierren. Como ven, se cierran y prende un bombillo o un motor. La única forma de apagarlo sería desconectándolo. Ahora, la segunda sería con un contacto, un pulsador normalmente cerrado, abierto. Va a estancarse la corriente acá, pero para hacerla que entre debemos pulsar esto y que se cierre, y así energizará la bobina y se cerrarán estos. Pero al al dejar de pulsar este, se volverá a abrir así y dejará pasar la corriente y se quedaría acá estancada, como ven. Y si lo dejo de pulsar, se queda acá estancada la corriente y se apaga. Con el tercero, lo que hacemos es lo mismo, pero con un contacto, con un pulsador normalmente cerrado al comienzo. Esto lo que hará es pasar la corriente, energizar la bobina, puesto que está cerrado, cerrar los contactos y prender el bombillo, pero cuando lo pulsemos se apagará, puesto que la corriente queda acá estancada. Como ven, sirve, pero si lo pulsamos, la corriente queda acá estancada y se apaga. Ahora el circuito 4, poseemos con un auxiliar, que era lo que estaba explicando acá, que es el 13 y 14, y con un pulsador normalmente abierto. ¿Qué pasará acá? Se quedaría estancada acá la corriente, pero al pulsar este baja y cierra los contactos internos del contactor, haciendo que por este camino quede prendido, y al dejar de pulsar esto igual seguiría prendido por este camino acá. Como ven, se prende la bobina, queda prendido, y la única forma de apagarlo es apagando el circuito, o sea, desconectándolo. Y acá se necesita la bobina, se cierran los contactos, estos también, y se prende el bombillo. Bueno, en este circuito 5 tenemos un pulsador normalmente abierto, normalmente cerrado, auxiliar y bobina. Lo que pasa acá es que con este lo podemos prender, pasa acá la corriente y se energiza la bobina cerrando el contacto auxiliares. Pero por medio de este lo podemos apagar, ya que acá cerraría la corriente y que llegaría hasta este punto. Acá se prende, pero ahora lo podemos apagar desde acá, puesto que la corriente llegaría hasta este punto y quedando sin energía el circuito. Bueno, para el circuito número 6 sería un contacto, un contacto auxiliar
una bobina, pulsador normalmente abierto y pulsador normalmente cerrado, o sea que es prioridad paro. Pero por medio de esto podríamos apagar todo el circuito, ya que está controlando todo. En este momento pasaría la corriente y se quedaría acá estancada, pero al pulsar este se energiza la bobina y estos se cierran, haciendo que se cierren estos contactos prendiendo el bombillo. Lo podemos apagar acá y quedaría acá la corriente sin pasar. Como ven, acá llega, se cerraron estos, el auxiliar, y para apagarlo pulsamos este y llega la corriente hasta acá. Para el circuito 7A, lo que va a pasar es que tenemos una bobina, un auxiliar, dos pulsadores, normalmente abiertos y uno normalmente cerrado, o sea que tenemos dos posibilidades de prender y una de apagar, pero se apagaría toda la máquina. Con esta prendemos, llega acá y se energiza, o con esta y pasa por acá y se energiza y cierra los contactos, y al apagar este queda acá estancada la corriente, haciendo que se apaguen la máquina. Bueno, entonces como vamos a probarlo, dejaríamos pulsado este, se prendería toda la máquina y para apagarlo podemos apagar desde este punto, o prenderíamos desde acá, pasa por acá la corriente, se energiza la bobina y el 1314 se cierra, y en su otro plano se cierran los contactos, se prende el bombillo y podríamos apagar también desde acá. Bueno, en el circuito 7B tenemos dos posibilidades de arranque y una de paro. Lo que pasa, podemos pulsar desde acá y pasa la corriente, o podemos pulsar desde este y pasa la corriente energizándose la bobina, pero acá podemos pulsarlo para apagarlo y quedaría la corriente acá, cerrando todos los contactos o abriéndolos, y así dejando sin funcionar la máquina. Como ven, pasa, lo podemos cerrar desde acá, como ven acá pasa, y también lo podemos cerrar desde acá. Tenemos dos posibilidades de arranque y una de paro, siendo de prioridad de arranque. Ahora en este tendremos dos posibilidades de paro estando en serie y una de prender o de arranque. Como ven, acá lo que va a pasar, va a llegar hasta acá y se quedaría estancada acá. Lo que tenemos que hacer es pulsar el pulsador NO, haciendo que se accione la bobina, pero podremos apagar desde acá, ya que quedaría acá estancada, o desde acá o acá estancada, sin pasar más corriente y apagando todos abriendo los contactos o apagando el circuito. Como ven, se energiza, se cierra el contacto auxiliar. Desde acá podemos apagar, ya que se queda acá estancada, o desde acá podemos apagar y se quedaría acá estancada, sin cerrar, abriendo todos los contactos de nuevo. Bueno, en el circuito 8B lo que tenemos prioridad arranque, un NO, un auxiliar y dos posibilidades de paro, lo mismo que el anterior, pero este es con prioridad de arranque. Entonces, como ven, están en paralelo al auxiliar y estos dos están en serie y así mismo en serie al auxiliar. Bueno, entonces
¿qué pasaría? Pulsaríamos este, se energizaría la bobina y prendería los contactos, los cerraría el auxiliar, cerrando estos también, y así poder prender el bombillo del motor. Y podríamos apagar con este o este, ya que quedaría acá estancada o acá. Como ven, se energizó, cerramos los contactos, la apagamos de acá o la podemos apagar desde acá, ya que queda acá estancada. Y se vuelven a abrir todos los contactos, o sea que tenemos una posibilidad de prender y dos de apagar. Bueno, en este circuito tendremos dos NC y dos NO, con dos posibilidades de prender y dos posibilidades de apagar. ¿Cómo funciona? Tendríamos que prender, puesto que ahorita está estancada la corriente acá, tendríamos que pulsar este y se energiza la bobina y se cierra el contacto y podríamos apagar de acá o de acá. O lo mismo con este, que pasa por acá y se energiza la bobina, cierra el contacto y podríamos apagar de cualquiera de los dos, ya que quedaría estancada en cualquiera de los dos puntos. Como ven, se energizó. Ahora lo podemos apagar desde acá y queda acá estancada, así que no pasa más. En este momento queda acá. Ahora la prendemos desde acá y podemos apagar desde cualquier punto. Dos posibilidades de arranque y dos de paro. Bueno, ahora tenemos estos son independientes, tenemos dos dos NO paralelos y dos NC en serie. Lo que pasaría es que este pulsador, si lo pulsamos, llega a la corriente y energiza la bobina. Energiza la bobina, sigue pasando. O sigue, si lo pulsamos también, energiza la bobina por este lado y cierra el contacto auxiliar. Y podríamos apagar de acá a acá, porque queda estancada acá la corriente sin llegar al auxiliar, entonces se abriría. Como ven, podemos apagar desde acá o acá. Desde acá o acá, desde acá, ya que no llega la corriente hasta el auxiliar y se volvería a apagar todo y a cerrar todos los contactos. Ahora para el 10A tendríamos simultáneos, ya que los NC están en paralelos, pero están en serie al auxiliar. Como ven, las normas NC en paralelo y en serie al auxiliar, pero los NO están en serie entre ellos y en paralelo al auxiliar. Así que, ¿qué pasaría? Si prendemos acá, nomás abriría la corriente. No, hay que prender desde acá. Si prendemos acá, quedaría acá estancada. O si prenderíamos acá, no pasaría nada, ya que la corriente no viene desde acá. Así que tendríamos que prender los dos al mismo tiempo para que pasara y energizara la bobina. Y para apagarlo, si apagáramos este, se abre este, pero sigue pasando corriente por acá. Así, y al contrario, al otro lado. Así que tendremos que apagar pulsando los dos botones. Como ven, ahí se pulsaron los dos botones y los dos pulsadores y se energizó la bobina. Ahora para apagarlo
tendríamos que pulsar los dos por lo ya antes explicado. Como ven, porque si llegáramos a hacer esto y acá queda bonilla energizada y se cierran los contactos, o sea que sigue pasando corriente por cualquiera de estos dos puntos. Si hundiéramos este, no pasa nada ya que sigue pasando por acá, así que tendríamos que pulsar los dos. Listo. Ahora el 10B ahora para el 10B tenemos 2 NA o NO en serie y en paralelo al auxiliar y 2 CNC en paralelo, así que siguen siendo simultáneos, pero la diferencia es que este viene prioridad de arranque ya que están primero los arranques. ¿Qué pasa acá? Tendríamos que hundir los dos para que pase por la línea, energizar la bobina y cerrar los contactos. Y lo mismo, si pulsamos este, sigue pasando por acá, así que tendríamos que pulsar los dos para apagarlo. ¿Listo? Pulsamos acá, no pasa nada. Pero si pulsamos el otro, se energiza, dejando el contacto auxiliar cerrado. Pero ahora pulsamos los dos y se apaga. La única diferencia de este era que este es prioridad arranque. Bueno, en este caso ya tenemos con dos bobinas y tenemos dos posibilidades de prender, pero con esta, o sea, es prioridad paro, pero con esta se va a apagar toda la máquina ya que está controlado por solo este. ¿Qué haríamos? Pulsaríamos este, pasa por la línea, energiza la bobina, y pulsaríamos este, pasa por la línea y cierra los contactos también, energiza la bobina. Y para apagarlo, pulsamos este, pero apagaría las dos máquinas, abriendo otra vez de nuevo los contactos. Como ven, se prendió uno, podemos apagarlo acá mismo, o si prendemos los dos, podemos apagar los dos. Solo una posibilidad de paro, de apagar, pero apaga las dos, no es independiente. Abriendo otra vez de nuevo los contactos, sin dejar pasar la corriente. Ahora en la práctica 12 tenemos lo mismo, pero ya con la posibilidad de apagar una máquina aparte de la otra. O sea, que si prendemos esta podemos apagar solo esta, o si prendemos esta solo podemos apagar esta. O sea que son independientes los paros y tenemos dos arranques independientes también. Como ven, pasa la energía, se energiza la bobina, se cierran los contactos, pero acá no pasa nada ya que no apaga los dos, sino este es el que apaga el de su bobina respectiva. O hacemos este, se energiza la bobina y cierra los contactos y este apaga el de su bobina respectiva. Ahora para el circuito 13. Para el circuito 13 es un poco ya más complicadito ya que están los auxiliares, como vamos a utilizar el 53 y 54 que son estos, y lo que hacen es que acá, o sea, está una posibilidad de arranque, la hundimos, se energiza nuestra bobina, se cierra el contacto, pero acá este contacto 53-54 es de esta bobina, así que cuando la hundamos se va a cerrar y no va a dejar apagar este. Entonces para apagarlo tendríamos que apagar este y luego al apagar este
se vuelve a abrir y ahí sí nos dejaría apagar este solo. Vamos a ver. Se prende, como este cerró y se energizaron las dos porque solo hay una posibilidad de arranque, solo un contacto NO, un pulsador NO, NA. Ahora no podemos apagar este, ya que este contacto del K de la bobina contraria está pulsado. Necesitaríamos apagar este para ahí sí poder apagar este. Bueno, en el 14, bueno, este es lo mismo, con dos posibilidades de arranque, cada uno de su propia bobina, una posibilidad de paro para su propia bobina, y el contactor 7172 y 6162, como ven acá está 6162 y acá 7172. Lo que haríamos sería que este contacto está en la bobina contraria, así que al prender este se abre y no dejaría prender este, o si no, al prender este se abre y no deja prender este, ya que la corriente quedaría interrumpida en estos dos polos, en estos dos lados. Como ven, se abrió y no nos deja prenderla, ya que la corriente queda interrumpida acá. Para poder prender este tendríamos que apagarlo y prender ahí sí este, pero acá se abre también, así que tampoco nos deja prenderlos. Bueno, espero que haya servido. Este tutorial fue por Santiago Bermúdez Parra para el profesor Luis Vargas de Recuperación de Automatismos. Muchas gracias.